buenas amigos del periódico El Dinero y de Market View. Hoy nos encontramos con el señor Miguel Coronado, el nuevo representante del BID en República Dominicana, con quien vamos a conversar sobre temas interesantes de economía y esta relación de muchos años que tenemos con esta institución internacional. Muy buenas, señor Miguel, bienvenido. Jairo, mucho gusto, un gusto conocerte personalmente. Muchas gracias por el espacio y esta oportunidad de poderme dirigir a su auditorio. Bueno, usted tiene poco tiempo en el país, lo mandaron para acá. Sí, he contado con la oportunidad del presidente Moreno, me ha designado como representante de continuar acompañando la labor que el banco está realizando en República Dominicana. Así, a grandes rasgos, ¿cuál es la información, el diagnóstico quizá que tenemos de la economía dominicana? Ustedes que analizan constantemente y monitorean lo que sucede con nuestras economías, en este caso República Dominicana. Pues que estamos viendo una economía que ha venido creciendo de una forma constante durante los últimos 10 años, que ha sobresalido en la región, en Latinoamérica. La semana pasada el gobernador del Banco Central reportó el crecimiento del año pasado de 4.6. Es un gran crecimiento. El país ha mejorado sus indicadores, tanto fiscales como sociales. Hemos visto cómo se ha reducido la pobreza durante los últimos años, pasando de un nivel de caso del 44% a un 30%. No obstante, hay sus desafíos. Somos conscientes de los esfuerzos que está haciendo el gobierno para mejorar, pero y sobre todo para cumplir con su plan de gobierno de trasladar este gran desarrollo económico en bienestar para la población. O sea, que podemos decir que el BID está consciente no solo de la estabilidad económica que muestra República Dominicana en sus indicadores macro, por lo menos, pero también consciente de que hay unos retos importantes en la parte social, en la zapata de la sociedad, que tiene que ver con una distribución un poquito más equitativa de lo que nosotros generamos como riqueza. Sí, somos conscientes. Parte de la labor que estamos realizando en el país es ver cómo ayudamos al gobierno a enfocar ese gasto, cómo tratar de que ese gran desarrollo que está logrando se traduzca en empleos de calidad. Entonces, y también tratando de ver que haya una mejor prestación de los servicios sociales básicos de la población y tratar de que se creen y se generen unos mejores empleos para que haya una generación de riqueza, un bienestar y los indicadores que se tienen que reportar a las metas del 2030 sean mucho más robustas. Bueno, sí, ciertamente, y el BID reconoce que el país ha sido exitoso en cuanto a aplicación de políticas que logren el crecimiento económico. Más la parte de desarrollo humano, ¿dónde ubicamos la evaluación de ustedes? Bueno, en el caso del desarrollo humano, tenemos que pensar cómo incrementar ese capital humano, ¿sí? Cuando tú miras, pues hay una gran deficiencia en capital humano. Debemos estar pensando en estar invirtiendo en innovación, sí, en tecnología, sí, en fortalecimiento de las instituciones, poder lograr posiblemente la tarea que hoy viene desarrollando el Ministerio de Educación, sí, que va a ser una tarea a largo plazo para elevar la calidad de la educación y poder lograr, sí, hacer una transición de estos jóvenes que hoy ni trabajan ni estudian y tratar de reducirlos para que con carreras técnico-profesionales puedan tener un mejor enclave dentro de la economía, sí, y la economía siga siendo robusta. Bueno, República Dominicana también en los últimos años ha incursionado en el mercado de capitales, ha acudido mucho al endeudamiento vía la emisión de deuda, de bonos básicamente. De hecho, recientemente en estos días vimos cómo el país volvió al mercado internacional y logró colocar 1.822 millones de dólares, una parte en pesos, pero de deuda. ¿No les preocupa al BID el nivel de endeudamiento cercano quizás al 50% del producto cuando hacemos un consolidado de la deuda pública? Mira, el crecimiento que ha tenido el país durante los últimos años, como lo mencioné, ha sido destacado en la región.
El año pasado fue el segundo en la región de Latinoamérica después de Panamá. No obstante, el déficit se ha mantenido de una forma casi constante. La cifra casi es del 3.2%. Están llegando casi a un nivel del 50%, sobre todo si se considera la deuda del Banco Central de la República Dominicana. No obstante, no son que podrían pensarse que son un nivel cercano al 50%. Creo que es una señal, sí, para hacer mejoras tanto en la parte de los ingresos como en la calidad del gasto, ¿sí? No es alarmante ese nivel, pero creo que el gobierno está trabajando hacia la consolidación fiscal, que es un gran esfuerzo que está haciendo. Ustedes conocen los diferentes reportes, y yo he estado mirando en la prensa, por ejemplo, el reporte que produjo el Banco Mundial sobre cómo mejorar el ingreso, ¿sí? Y también la calidad del gasto. Esto en materia de política pública en temas fiscales, pero también está el tema de cómo mejorar la gestión administrativa, ¿no? Y donde el gobierno está haciendo un gran esfuerzo, donde hay mejoras visibles para las personas y donde estamos buscando aumentar la recaudación, ¿sí? Bueno, pero usted habla de que el gobierno está tratando de mejorar la calidad del gasto. ¿Usted me puede ser un poquito más explícito, más detallado? Porque no es solo lo que compete al sector educativo, quizás, con esto de cumplir la ley 6697 de educación que tenía ya tantos años, del año 1997, y no se ha aplicado hasta 2013. ¿A qué se refiere con esto de mejoría de la calidad del gasto? Creo que hay oportunidades si tú comienzas a mirar. Por ejemplo, ha habido grandes avances en el tema de educación. Sí, el gasto que se ha estado como consecuencia del plan de educación, el aumentar al 4%, las inversiones que está realizando el gobierno. Para darte un ejemplo, en el caso de protección social, creo que hay formas de mejorar que ese gasto tenga una mejor retribución, ¿sí? Pueda llegar a un mayor número de población o podamos excluir a aquellas personas que no deberían estar recibiendo esos beneficios porque no son elegibles, una mejor focalización. También el gobierno ha logrado grandes avances en materia de inclusión productiva, ¿sí? Hoy vemos un sector agrícola creciente, ¿sí? Donde la exportación de diferentes productos se está poniendo dentro del Producto Interno Bruto. Y finalmente en el tema de infraestructura, ¿sí? Creo que también el orientar ese gasto para generar una inversión donde toda la población sea beneficiaria, donde haya mejores medios de transporte, donde haya mejores vías, puertos, aeropuertos, puede lograr que este país pueda tener una vía más transitable y pueda lograr que al final del día las exportaciones puedan crecer. Y si una persona común del pueblo le pregunta al representante del BID, don Miguel Coronado, ¿le preocupa el nivel de endeudamiento público al BID? Nosotros pensamos que lo importante cuando tú te estás endeudando es que la deuda sea sostenible a un largo plazo. Sí, que realmente los recursos que se están obteniendo en los mercados, sí, por ejemplo, con el caso que se cita hoy en la prensa sobre la emisión que se logró, demuestra la confianza, sí, del mercado a largo plazo, de lo que está haciendo el gobierno, de la solidez del peso dominicano. Y lo que ha logrado el país también es que ha extendido los plazos de amortización de esta deuda, lo que se llama un buen manejo de la deuda que está haciendo el gobierno, el balance que está logrando entre la deuda en moneda extranjera y la moneda en pesos. Entonces podría yo decirle a la gente que lo importante de estos recursos es ver cómo se traducen en inversiones, ¿sí? Que logren producir trabajos de calidad, donde la gente que labora, ¿sí? Pueda tener un mejor ingreso
y pueda beneficiarse de ese crecimiento económico que tiene hoy la República Dominicana. O sea, que es sostenible la forma en que el Estado dominicano viene manejando su deuda pública. Hay áreas de mejora y posiblemente son las áreas que hay que trabajar tanto en el tema de ingresos. Sí, hoy en día, si tú te pones a pensar, los técnicos hablan de la presión fiscal que hay, sí, de que todavía es baja a nivel de Latinoamérica en promedio con los otros países. Hay ventajas también, por ejemplo, hay una gran discusión si la base tributaria se debe ampliar, porque al final del día, pues, los dominicanos quieren que su estado prospere, entonces hay que crear una cultura de pago de los impuestos y ver, o sea, también cómo esas exenciones que se están dando tienen una visión estratégica, ¿sí? En qué sectores se deben estar dando lo que se llama el gasto fiscal. Ver cómo se disminuye o se enfoca aquellos sectores donde realmente van a tener un impacto en la economía. El BID, por ejemplo, estaría de acuerdo con que justamente para enfrentar este problema del déficit fiscal o ir mejorando un poquito las cuentas nacionales, que ese ritmo de crecimiento del gasto público se vaya reduciendo en el tiempo hasta lograr un mejor balance. Eso no significa disminuir el gasto, sino el ritmo de crecimiento del gasto público, disminuirlo hasta llegar a un momento en el que el país pueda tener un poquito más de holgura, económicamente hablando. Mira, el gasto público como se está viendo, y si uno mira las tendencias en Latinoamérica, no es muy alto en la República Dominicana. ¿Sí? Cuando tú miras los indicadores, es casi del 19%, mientras en otros países es del 27%. ¿Sí? Entonces, lo que sí puede uno constatar, y por qué esos números son tan buenos. O sea, porque ese número... Usted habla obviamente del gasto de capital ahí. Porque si lo sumamos, si es con el gasto corriente, entonces la situación cambia totalmente. Pero ahí te quiero aclarar, o sea, cuando estamos hablando de este gasto, con el crecimiento que se ha dado, lo importante es ver la rigidez que tiene, ¿sí? Por ejemplo, ¿en dónde se está dando ese mayor gasto que está teniendo el gobierno? ¿Sí? Está dirigido al pago de intereses, ¿sí? A todo la parte laboral, al tamaño del Estado, ¿sí? Entonces hay ciertas rigideces en los gastos que posiblemente hay que ver cómo se disminuye, ¿sí? Y posiblemente dónde se dirige ese gasto para que haya una mayor inversión, ¿no? Y acá es importante tratar de balancear, ¿sí? ese gasto que tiene hoy el gobierno. Es interesante. Las alianzas público-privadas, que son un mecanismo, pues, si se quiere, que se está impulsando mucho en la región. En el caso de República Dominicana, ¿cómo la valoran ustedes para que sigamos avanzando en algunas áreas estratégicas? Hay una gran oportunidad con las alianzas público-privadas en Latinoamérica. Sí, hay países que están mucho más adelante, avanzados. Eso no quiere decir que en el caso de la República Dominicana, quien creo que de los países del Caribe ha sido de los que más concesiones han otorgado en varios años. No obstante, carecemos de un cuerpo legal que pueda definir las reglas de antemano de qué se considera una asociación público-privada, qué tipo de proyectos se están financiando y adicionalmente contar con un cuerpo, una unidad que pueda dar forma a los contenidos, ¿no? Entonces, y que pueda garantizar y dar seguridad, conocer de esos proyectos, sí, promoverlos. Entonces, nos hace falta, ¿sí? Al gobierno le falta camino por andar, pero creo que está en la dirección correcta. Creo que en años pasados se ha tenido experiencias en el caso de las concesiones, especialmente con las garantías que se deben otorgar sobre circulación, ¿no? Acá hay carreteras donde ha habido algunos excesos o unas deficiencias en los pagos que se tienen que hacer, pero hoy en día la tendencia es que la inversión privada, ¿sí?, venga a complementar esa inversión pública y pueda generar las inversiones que el país necesita para crear un mejor desarrollo económico y social. O sea, que en esas oportunidades que vemos en la alianza público-privada,
¿Usted lo ve más por el lado de la infraestructura pública? ¿En cuáles específicamente? Mira, nosotros donde estamos viendo que haya oportunidades, o sea, puertos, ¿sí? Tradicionalmente han sido carreteras, pero nosotros tenemos, por ejemplo, experiencia en el caso de hospitales, la prestación de servicios. También está el tema de telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, hay una gama, y por qué no decirlo, del sector eléctrico. Eso le iba a preguntar. Sí. El sector eléctrico es un gran reto en este país, entonces, por ahí quería dirigir la próxima pregunta. ¿Qué oportunidades vemos en el sector eléctrico, sabiendo que es un reto que hemos tratado de vencer durante los últimos 30, 40 años y no hemos podido avanzar a donde nos merecemos como país? Sí, el sector eléctrico creo que en los últimos años ha tenido un cambio en su marco institucional. Creo que se ha ido avanzando en la dirección correcta. Se ha creado un ministerio de energía y minas, el cual se está fortaleciendo, y un marco legal con diferentes instituciones, y posiblemente donde hay que tener quién es el que dicta la normativa, quién es el que la supervisa y quién es el que ejecuta, ¿sí?, las diferentes acciones. Hay un gran reto, ¿sí? El país ha estado tratando de variar su matriz energética. Hace unos años casi el 85-90% de esa matriz dependía de los hidrocarburos. Hoy en día la matriz se ha modificado, es una matriz mucho más balanceada, hay una menor dependencia al petróleo. La mitad está más diversificada, la mitad ya. Sí, entonces, y el gran salto que hay en materia de energía es el uso de estas nuevas tecnologías, eficiencia energética. Entonces, hay un gran avance, y yo creo que se están llegando, y también creo que hay que conocer la oferta, cómo se está movilizando, ¿no? Hace unos años posiblemente era los hidrocarburos, después era posiblemente el carbón, hoy en día es el gas, ¿sí? Y tenemos que hacer una transición a esa diversificación. Hay una ley que está también al sector privado motivándolo a modificar esa demanda de diferentes energías. No obstante, pues hay desafíos, y los desafíos están en la gestión, especialmente de las empresas distribuidoras que tiene el país. En la parte de comercialización, herencia. Y lograr que haya un mejor sistema de gestión es uno de los grandes retos que tiene el sector. Lograr que haya un mejor esquema tarifario, ¿sí? Que logremos también que las pérdidas técnicas y comerciales se reduzcan a unos niveles aceptables. Yo sé que en días pasados, con la visita que tuvo el Fondo Monetario, Jiménez Bichara estuvo presentando, ya está reportando una reducción casi al 29-30%, y está logrando llegar a una perspectiva de unos avances casi del 3% anual. Entonces, eso es un poco difícil eso, ¿no? Sí, pero por lo menos tener metas, y acá lo importante es... Perdón, no es que seamos pesimistas, es porque uno ve lo que ha sucedido durante 20 años, 30 años, entonces trazarse meta de reducir de aquí a 2022 un 3% anual, habría que invertir mucho en la parte de comercialización y mejoría de la gerencia y todo lo que tiene que ver con la parte de la distribuidora, que es donde hemos fallado. Ahora mismo tenemos mucha inversión, quizás muchos proyectos en el área de generación, y quizás ahí donde quizás usted nos pueda dar un poco de luz por dónde andamos con el BID, el balance financiero y los programas que desarrollamos. Bueno, ahí nosotros estamos con una agenda de trabajo. O sea, yo pensaría que nuestro enfoque ahora es cómo mejorar esa distribución, ¿sí? Ese gerenciamiento de estas grandes empresas que se tienen para prestar servicios en las diferentes regiones del país. Ahí es donde debemos estar enfocándonos nosotros con la comunidad de donantes de diferentes instituciones de la banca de desarrollo. Se está trabajando para mejorar, para actualizar todas estas plantas, las diferentes distribuidoras, la parte física de esa red, ¿no? Se está actualizando. Entonces, ahí hay un desafío, hay un acompañamiento que estamos haciendo las multilaterales, ¿sí? Estamos todos también conscientes y esperamos que próximamente se suscriba el pacto, ¿sí? Creo que son de los mecanismos que el
país ha acordado ¿Tiene la cifra? ¿Por dónde anda el balance financiero con ustedes, los programas que financian ahora mismo? ¿En qué sentido? En la parte de aporte en los programas de rehabilitación, ustedes también como parte de los organismos multilaterales también están involucrados en esa parte, ¿no? Sí, nosotros estamos participando. No tengo en este momento la cifra específica, pero en la última entrevista que presentó el señor Bichara se pueden ver las cifras y el acompañamiento que está teniendo de la banca multilateral para hacer una labor de cambio en las diferentes empresas distribuidoras. Entonces hay un gran esfuerzo, sí, es lo que yo quiero y del gobierno por mejorar. Creo que el plan eléctrico, si se suscribe, va a organizar, sí, va a poder transmitir esos diferentes acuerdos que se tienen de cómo el sector se debe dirigir y se debe mejorar. Bueno, yo quiero hilar esta pregunta con esto que usted afirma o trata sobre el pacto fiscal y la necesidad de que se firme, de que participen todos los... El pacto eléctrico. Perdón, el pacto eléctrico, sí, por supuesto, el pacto eléctrico. Porque que tenemos tantos pactos en este país. Ya firmamos el pacto de educación, que es el que se está ejecutando. El pacto fiscal, que pudiera dar un poquito más de trabajo por el asunto de lo que significa las partes ceder y no ceder y cuáles aristas tocar. En lo que respecta al pacto eléctrico, que es el que se ha pues conversado, no quizá hay un consenso general porque hay puntos que generan algo de fricción, pero hay un asunto de debilidad institucional también relacionado con esto, porque el pacto eléctrico, si se quiere, es para cumplir con una ley, que es la ley de electricidad, la 125-01, es como firmar un pacto para cumplir una ley que de por sí debió haberse cumplido. Lo que tiene que ver con la debilidad institucional, ¿cómo tratan ustedes este tema? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo les preocupa el que tengamos debilidades institucionales a estos niveles? Mira, ahí lo que el enfoque que tenemos que tener, y esto se replica en muchas instituciones del sector público, es tratar de fortalecer a las diferentes empresas, ¿sí? Tanto al regulador, que es el Ministerio de Minas y Energía, en su función, a la superintendencia, ¿sí? A este gran coordinador que han creado. Entonces, hay que lograr que cada una de estas instituciones pueda tener el personal, ¿sí? Sea capacitado para la labor que está y pueda ejercer las funciones del mandato que se le ha concedido, ¿sí? Por la ley. Entonces, es un proceso de fortalecimiento. El Ministerio de Economía y Minas es de reciente creación. 3 años si no me equivoco. Entonces hay que tratar de delimitar las funciones que cada uno tiene, mejorar los temas de transparencia, mejorar temas de supervisión, ¿sí? Y que cada uno de estos organismos con la independencia que tienen en el sector puedan ejercerlas. Entonces hay que hacer una gran labor Pero el BIE está consciente de fortalecimiento. de que el problema institucional aquí en República Dominicana es un reto importante. Es un reto, está dentro de los riesgos que tenemos en nuestra estrategia, ¿sí? Donde se señala pues, la debilidad institucional y la necesidad de fortalecerlo. Creo que para todos, en muchos de nuestros países, el gran reto es contar con esas instituciones fortalecidas, ¿sí? Pero ¿de qué se nutren esas instituciones fortalecidas? Es de personal. Exactamente. Sí, entonces tenemos que hacer una labor de profesionalización de esa fuerza laboral, cada vez volverla más técnica, profesional, bien paga, para lograr que pueda ejercer sus funciones, ¿sí? Y también, pues, hay mucha duda del tamaño, ¿no? De cómo lograr que sea una institución eficiente. Es un reto. Y creo que por ahí tenemos que trabajar y ver realmente, o sea, cómo profesionalizar esa administración pública en sus diferentes retos. Aquí somos retos. expertos en la multiplicación de instituciones, en la duplicidad, en que haya instituciones repetidas haciendo lo mismo. A veces uno se pregunta cómo es posible que un país con nuestras características económicas y sociales pues tengamos una burocracia
tan grande, quizás no acorde con lo que el país demanda. ¿Qué información tienen ustedes de ese sentido? Mira, esto pasa en muchos de nuestros países, pero Sí. creo que lo importante es definir, o sea, cuál es el tamaño de la operación de un Estado, ¿sí? Cuál es la forma más eficiente, cuál es el tamaño que debe tener. Usted sabe que dependiendo muchas veces de los diferentes partidos que estén llegando al gobierno, y esto se replica en muchos de nuestros países, hay una expansión o una contracción, ¿no?, entre la fuerza laboral. Entonces, pero lo importante de ello es poder contar con gente profesional, técnica, ¿sí? Y que pueda permanecer en una institución, porque también a veces nos afectan mucho los cambios institucionales, el cambio de gobierno, cambio de directivas, cuando esa masa técnica debería continuar en el ejercicio de sus funciones. El gobierno también ha definido este año como el año de fomento a las exportaciones. ¿Cuáles son las sugerencias? ¿Cuáles son esos puntos, esas variables que ustedes como BID pueden ver, identificar esos puntos fuertes en los que República Dominicana puede ser más competitiva en el comercio internacional? Mira, creo que es un logro muy importante para el país enfocar este año, el año en las exportaciones. O sea, nosotros hemos estado tratando de apoyar el gobierno con que se conozca cuáles son realmente los desafíos que se está presentando en el sector exportador. Como todos sabemos, el sector exportador hoy en día se ha caracterizado por un bajo dinamismo. El crecimiento real de las exportaciones ha sido de 1.3 por año desde el año 2000, muy por debajo del crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay grandes retos ahí, ¿eh? Sí, hay muchos retos. Entonces, creo que por eso la importancia que el gobierno se esté focalizando en llamar este año el año de las exportaciones. También el índice de apertura económica del país se ha reducido, ¿sí? Hoy en día está en un 54% en el 2016, cuando en el 2000 era del 77%, cuando en Centroamérica es casi del 99%. Entonces, lo que te quiero poner en contexto son aquellas cosas que nosotros estamos viendo. También se estima que el país, su potencial exportador ha alcanzado el 40% no más. Entonces, hay una gran brecha en la cual tenemos que concentrarnos. También las exportaciones, si tú miras a dónde están yendo, ¿sí? Quizás no está muy diversificado, ¿verdad? Y también esa canasta de bienes y servicios no está muy diversificada. Entonces, te doy estos datos, ¿sí? Para que tú veas las banderas que estamos viendo en el tema exportador. Y realmente creemos que hay que apoyar a la nueva institución que se ha creado, Prodominicana. Sí, hay que dotarlo de un plan de implementación, de ver, sí, tratar de definir, tomar ventaja de otros mayores mercados. Hoy en día estamos concentrados en Estados Unidos, Haití. Sí, exactamente. Sí, entonces si tú comienzas a mirar esos números, comienza uno a ver realmente unos retos grandes. Entonces, acá hay un ejercicio por hacer. Nosotros hemos estado también mirando cuál es la vocación que deberían tener esas exportaciones hacia el futuro. Y ahí tú vas a ver que hay ciertos sectores donde hay una gran masa empleada, ¿sí? Pero con mucha informalidad, mientras hay unos sectores muy pequeños, ¿sí? Donde hay oportunidades y donde hay una gran productividad del trabajador dominicano. Entonces hay un debate, ¿sí? Creo que hay que elevarlo, hay que ponerlo, y creo que el señor presidente ha sido muy acertado en llamar este año las exportaciones, ¿sí? De ver cómo realmente la clase empresarial de este país comienza a identificar esas áreas de oportunidad. Sí, nosotros hicimos un trabajo y podemos decir, o sea, adicionalmente el turismo, ¿no? Sí. Donde tú puedes decir que ha habido un
un gran desarrollo en la prestación de servicios y hay un impacto y un crecimiento sostenido durante los últimos años, pero está también la industria de electrónicos, está también de farmacéuticos, o sea, hay químicos. Hay oportunidades por ahí. Hay oportunidades, ¿sí? Donde realmente debemos estar pensando, ¿sí? Hacia dónde nos queremos dirigir como país. Bueno, y hay que hacerlo porque, por ejemplo, en el año 2016 el sector industrial creció 5%, el año pasado 3%, o sea que hubo una reducción de ese crecimiento. Parece que hay retos importantes en cuanto a seguir identificando, como usted dice, esos sectores en los que sí podemos ser competitivos. En el área de agroexportación, que también pudiéramos ser fuertes, aunque es primario, pero también uno no puede abandonar la exportación de productos básicos. Ahí pues hay también un área de suma importancia. Aparte del banano, obviamente. Sí, de suma importancia. Acá hay que tratar de diversificar, ¿sí? Tratar de ver cuál es la vocación innata que se quiere, o sea, qué es lo que están demandando los mercados. En la medida en que van demandando, pues también tenemos que tener los controles sanitarios, fitosanitarios. Entonces, hay oportunidad, ¿sí? Hoy en día, pues la demanda por muchos vegetales, por muchas frutas. Ustedes tienen la ventaja de estar en el trópico. Entonces, hay oportunidades, ¿sí? Hoy en día ustedes son exportadores de vegetales y de algunas frutas. Entonces, creo que hay muchas oportunidades para tratar de focalizar dónde debemos estar, ¿sí? Cómo el país, en qué sectores, dónde va a haber una demanda, ¿sí? Y dónde podemos tener nosotros aprovechar los diferentes acuerdos que se tienen hoy en día para aumentar esa capacidad exportadora, generar una mayor empleo y una mayor productividad. Ojalá sean en sectores donde haya mucha productividad. La inversión social, don Miguel Coronado. Usted está al frente del BID, que es una entidad que también observa muy de cerca lo que hace un Estado con la inversión social. La información que ustedes manejan en este momento respecto a por dónde se está focalizando la inversión, esos recursos en el área social, ¿qué le dice el diagnóstico? Mira, en el caso especialmente de los recursos que se están destinando en el tema de protección social, pensamos que el gobierno ha hecho grandes avances, ¿sí? El tema de la seguridad social, el número de personas ha aumentado, ¿sí? Se está llegando a mayor población. Acá la disciplina que debe tener el gobierno es tratar de tener una mejor focalización, ¿sí? De llegar realmente a la población que lo necesita, ¿sí? Y lo que nosotros denominamos unas filtraciones, ¿sí? Que es aquellas personas que realmente no deberían estar porque no son elegibles, pero que hoy reciben ese beneficio. Entonces, hay mucha labor, ¿sí? Que se puede hacer para mejorar ese gasto, para dirigirlo, ¿sí? Y hacerlo mucho más eficiente. Bueno, ya quizás para ir finalizando un poco la entrevista y agradeciendo este aporte que nos hace para el periódico El Dinero y nuestros amigos de Market View, Estados Unidos acaba de aprobar una nueva reforma fiscal y los analistas se dividen en dos partes, aquellos que son más optimistas y aquellos que son menos optimistas respecto al efecto que puede tener eso en la región. Usted viene de México, un país que ciertamente no solo por la frontera terrestre que tiene con Estados Unidos, sino porque es un aliado estratégico en materia de comercio, pero ya un poquito más hacia el Caribe y Latinoamérica. ¿Qué le dicen a ustedes las expectativas respecto a los efectos que puede tener esto en América Latina y más específicamente en República Dominicana? Todo indica que pudiera ser más positivo que negativo. Bueno, yo pienso que la economía de este país depende mucho de un gran socio comercial que es los Estados Unidos. Entonces, en la medida en que la expectativa sea de crecimiento de esa economía y también por el número de turistas que ustedes tienen que provienen más de los Estados Unidos, quiere decir que van a tener más turistas viniendo y que nos va a ir mejor, ¿sí? Entonces, todos estamos conscientes de la modificación que se ha hecho en el tema tributario, ¿sí? Y yo creo que todavía las consecuencias están por verse, ¿no? Hemos visto que hay muchas grandes compañías que están trayendo de vuelta su capital a
a los Estados Unidos, y creo que eso es parte del efecto que está buscando esa política que ha implementado el gobierno de los Estados Unidos. Pero en general la región creo que está a espera de ver cómo va a ser ese comportamiento, y realmente nosotros estamos trabajando, como te mencioné, con el gobierno, tanto para aumentar las exportaciones como para, o sea, posiblemente tener una gran demanda porque van a tener una mayor capacidad y poder adquisitivo la clase americana. Entonces, todos estamos optimistas, ¿sí?, de que realmente van a haber efectos. Hay que ver qué tanto nos va a afectar la inversión directa, ¿sí?, extranjera, pero ahí hay que sopesar y ver cuáles son las oportunidades que se están pensando. No obstante, este panorama que le digo optimista, también pues tenemos ciertas preocupaciones. Hay que ver cómo va a impactar el incremento de las tasas. Sí, ya tú mencionaste México, ayer incrementaron al 7.5%, ¿sí?, la tasa de referencia. Entonces, en el caso de México se está desbordando un poco la inflación. Es otra relación muy diferente la que vive México, pero también hay que ver a este país, pues también lo puede afectar, Dios no lo quiera. Usted sabe los efectos del cambio climático y los embates de la naturaleza. Entonces, hay ciertos nubarrones en la región, pero creo que por lo menos los pronósticos de crecimiento de este año van a ser mejores de lo que crecieron el año pasado. Don Miguel Coronado, gracias por esta oportunidad que nos brinda. Recién llegado al país, el representante del BID ofrece esta entrevista al periódico El Dinero y a Market View. Así que le agradecemos infinitamente esta oportunidad de conversar por primera vez con un medio de comunicación en República Dominicana. Jairo, muchas gracias. Te agradezco el espacio que nos has brindado de poder estar y compartir con tu audiencia lo que estamos realizando en el país, y estamos a tus órdenes para futuros temas que quieras compartir o tengas inquietudes. Seguimos en contacto.